invierno y habíamos tenido un horrible incidente. Y como se pueden imaginar, los inviernos aquí pueden llegar a ser bastante duros, con la combinación de toneladas de nieve y temperaturas que bajan hasta los menos 40 grados Celsius. Si alguien desaparece, se presume inmediatamente que esté muerto, porque es imposible mantener tu temperatura corporal por largos periodos de tiempo sin estar propiamente equipado. Y cuando el niño o niña de alguien desaparece, es lo peor. La policía de nuevo pidió nuestra asistencia, porque una madre había reportado a su hija de 6 años como desaparecida. La idea de pasar varias horas cortantes en el frío no era tan agradable, pero era imposible para nosotros hacernos de la vista gorda ante una niña desaparecida. La madre dejaba salir a sus hijos con regularidad, cuando de pronto uno de ellos de la nada comenzó a correr hacia la arboleda o línea de árboles. Llevaban ya un buen rato allá afuera, llamándola por su nombre, pero no lograban encontrarla. Fue cuando llamaron a la policía, quienes después se pusieron en contacto con nosotros. Al momento de nuestro arribo, la niña ya llevaba desaparecida unas 2 horas. Seguimos un pequeño camino que sospechábamos había sido hecho por ella. Pero el camino duraba más de lo que un niño de esa edad pudiera ser capaz de correr. Luego paró. No habían señales de pasos a los costados, ni forcejeos, ni nada. Nada en absoluto. Era como si hubiese desaparecido de la nada. Examinamos las huellas para ver si había retrocedido o algo, pero no había señales claras de dobles impresiones en el suelo. Peter estaba visiblemente molesto y frustrado. Le preguntamos a los demás niños por qué se había echado a correr hacia el bosque. No tenían ninguna respuesta concreta, solo que había comenzado a correr sin ningún aviso. Los niños estaban temblando y llorando, así que le pedimos a la madre que regresaran a su hogar para que continuáramos con nuestra búsqueda. Un oficial los acompañó de regreso a casa para que se sintieran más seguros. Luego de unos 15 minutos, uno de los oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie. Logramos escuchar el ruido distintivo de una madre sollozando en el fondo. Habían encontrado a la niña. La encontraron sentada en el escalón que daba a la puerta trasera. Estaba muerta y casi por completo congelada. Solo traía puesto una pequeña chamarra y un pants, considerando que solo estaría fuera por un corto rato. La madre había cerrado las puertas con llave antes de que se fueran porque no quería correr el riesgo de ser víctima de algún robo. Aún al día de hoy, me dan ganas de llorar cuando pienso en lo que sucedió, pero tengo algunas preguntas sin responder con respecto a lo que pasó. La respuesta aparentemente obvia es que volvió a casa y al no poder entrar se congeló, pero siento que debe haber algo más. Si es que regresó, ¿cómo es que ninguno de sus hermanos o madre la vieron? ¿Y por qué no respondió a sus llamados? ¿Cómo corrió de regreso sin dejar un rastro? ¿Y cómo es que estaba casi congelada por completo, si solo había desaparecido un par de horas? Ninguno de los vecinos vio nada inusual, así que no había nada que investigar. La madre se culpó por lo que pasó y se volvió una alcohólica. Aún pienso en ese incidente todos los días, y por alguna razón me afectó más que el incidente de los 4 chicos que fueron despedazados por el ciervo. Aquí hay unos incidentes que no puedo detallar por ser muy breves. Una vez vi un ciervo morder la cabeza de su cría y sacudirla hasta que su cuello tronó. Luego lo dejó caer al piso y lo intentó mover con la nariz un par de veces como si no entendiera lo que había hecho. No me quedé a observar más. La verdad me espantó lo que vi. Número 2. Encontramos un ciervo muerto junto a un árbol. Habían marcas en el árbol y tenía heridas en la cabeza, lo cual sugería que estuvo corneando el árbol hasta que murió. Tomamos una muestra de sangre, completamente sano. Número 3. Nos topamos con un animal recién cazado, un ciervo. Le faltaba la mitad de la cara y una gran porción del cuello. Encima de eso tenía un agujero enorme en el abdomen y sus entrañas le salían. Me agaché para tocar la herida y así comprobar su temperatura. Y justo cuando lo hice, esa maldita cosa soltó un aullido y se puso de pie. Yo, estando en completa incredulidad, observo cómo voltea para verme y comienza a alejarse, caminando muy tranquilamente. Se derrumbó unos 10 metros adelante y no se volvió a levantar. Había estado frecuentando a una chica por un par de semanas. Por alguna razón extraña, ella encontraba mi trabajo algo atractivo y pensaba que yo era algún tipo de macho alfa, así que le seguí la corriente. Ella era bastante atractiva y también conectó a Peter con una de sus amigas.
Ella vivía en una de las casas más bonitas del pueblo y tenía una buena vista hacia el bosque desde su sala. Decidimos tener una doble cita en su casa, donde veríamos una película y cenaríamos después. Por supuesto que no pasó mucho tiempo antes de que Peter y su cita se fueran al cuarto de visitas, así que decidí no perder más tiempo e hice mi movida. Llegado a ese punto, admito que había dejado mis obligaciones a un lado el pasado mes. Peter y yo no habíamos incursionado al bosque ese mes y no habíamos hecho caso a llamadas con respecto a animales enfermos y actividad furtiva. Habíamos quedado atrapados en nuestras propias vidas personales, y honestamente se sentía bien descansar un poco del trabajo, ya que nunca descansábamos. Nos quedamos dormidos en el sofá de la sala. Llegado en algún punto de la noche me desperté. Era una hermosa noche estrellada. Caminé hasta el cancel de cristal que daba hacia la terraza para poder tener una mejor vista del cielo. Luego de un par de minutos, alcanzó a ver algo en la distancia. Era el brillo de dos ojos en la lejanía. Me estaban observando fijamente. No sabía lo que era. Me quedé congelado observando a esta criatura desconocida. De pronto comenzó a caminar en mi dirección. Cuando se acercó lo suficiente para ser alumbrado por la luz de la casa, pude darme cuenta de que era un ciervo rojo de tamaño mediano. Solo siguió caminando hacia mí, sin parpadear ni quitarme la vista de encima. Caminó directo hacia el cristal hasta chocar con él. Pareció confundirlo y comenzó a inspeccionarlo con la punta de la trompa para enseguida comenzar a empujarlo con violencia. Llegado a este punto comencé a alejarme del cancel aún en shock por lo que estaba ocurriendo. Mi chica se despertó por el ruido que estaba ocasionando el ciervo y, a media dormida, me preguntó qué carajos está ocurriendo. Y antes de que le pudiera responder, el ciervo comenzó a soltar unos terribles alaridos. Enseguida sus embestidas se intensifican y logra romper a través del cristal. Mi novia grita y Peter baja corriendo por las escaleras para ver qué estaba sucediendo. El ciervo muy calmadamente se me acerca caminando, aún soltando sus alaridos espantosos. Intenté retroceder, pero terminé resbalándome con unos pedazos de vidrio. El ciervo seguía observándome sin que su vista titubeara, al mismo tiempo de seguir soltando sus alaridos. Mi novia seguía gritando también. De pronto, terminó ensordecido por el ruido ocasionado por Peter al vaciar su arma en contra del ciervo. Le dio al ciervo en múltiples ocasiones, pero falló muchos más tiros, así ocasionando daños a la propiedad. El ciervo cae al suelo, creando un golpeteo mojado con su cuerpo. Al día de hoy, aún sigo agradecido con Peter por haber traído su arma con él. Mi novia y yo terminamos al día siguiente. Me dijo que estaba embrujado, que tenía mala suerte. De cualquier modo ya no quería saber nada de mí. Aún duermo con la luz prendida y jamás dejo las cortinas abiertas. Jamás miraré por una ventana de noche después de lo que me pasó. Especialmente cuando sé que podría ver del otro lado del cristal. Es posible que haya ignorado el bosque, pero definitivamente el bosque no me ignoró a mí. Una vez Peter y yo estábamos perdidos en medio de una tormenta de nieve. Básicamente estábamos en la peor situación posible, sin ningún refugio o alguna manera de iniciar una fogata. La nieve caía de forma tan densa que no podíamos ver más de 2 metros por delante de nosotros. El viento estaba tan helado que mis labios comenzaron a sangrar. Manejamos a los alrededores, por lo que parecía ser una eternidad hasta que nos topamos con una cabaña vieja y decrépita. Se nos dificultó desmontarnos de nuestras cuatrimotos, ya que nuestra ropa estaba casi sólida a causa de haberse congelado. Aún recuerdo la manera en que Peter temblaba y cómo chasqueaba los dientes. La cabaña estaba básicamente vacía, pero por suerte tenía una chimenea simple y había un poco de madera semiseca. Mientras estábamos sentados ahí secándonos con el calor del fuego, tuvimos un momento de pavor, donde nos dimos cuenta que era muy probable que falleceríamos. No sabíamos cuánto duraría la tormenta y no había mucha madera para la chimenea. Peter se puso de pie y dijo: «Al carajo, espera aquí, Bannon». Salió y regresó un par de minutos después con un hacha. Por un breve momento de verdad pensé que tal vez me sacaría de mi miseria. Por suerte mía, comenzó a violentamente despedazar el suelo de la cabaña, ya que estaba hecho de madera. Usa esto para mantener la chimenea encendida. Debería aguantarnos un buen rato. Bendito seas, Peter, tú y tu cerebro de mente.
Al final quemamos la mitad del suelo de la cabaña, revelando más y más la tierra fría que yacía por debajo de la madera. Y por supuesto, habían los restos de al menos un par de personas ahí abajo. Estábamos esperando a que pasara la tormenta en una jodida cabaña de asesinatos. Afortunadamente los restos parecían muy viejos, solo eran esqueletos llenos de polvo. Debatimos seriamente si quedarnos o irnos. Decidimos quedarnos. Tendríamos una mejor oportunidad en contra del asesino loco ruso que contra la tormenta. Llegó un punto en el que juro haber oído a alguien aproximarse a la cabaña, para luego escuchar cómo se echaba a correr hacia la naturaleza. No tenía sentido porque solo un cavernícola enfermo de la cabeza tendría las pelotas para andar por ahí solo. Pero por otra parte, estábamos en una cabaña con cadáveres abajo del piso. Permanecimos sentados con nuestros rifles en mano por si acaso. Después de un buen rato, la tormenta comenzó a disminuir en intensidad. Salimos de la cabaña, desenterramos nuestras cuatrimotos de la nieve y nos fuimos de regreso al pueblo. Y era mucho más fácil navegar, ya que ahora podíamos ver por dónde manejábamos. Fuimos directo a la estación de policía para reportar lo que encontramos. Al llegar se sorprendieron al vernos, ya que nos habían reportado como desaparecidos o muertos. Le contamos sobre la cabaña y quedamos en mostrarles el camino al día siguiente. Llegando a casa, dormí unas 14 horas luego de sumergirme un buen rato en mi tina con bastante agua caliente. El mejor sueño que he tenido en mucho tiempo. La mañana siguiente nos encontramos con los oficiales y nos llevamos a través del bosque hacia la cabaña. No la encontramos. No estaba. No había ningún maldito rastro de ella. Los rastros que habíamos dejado con nuestras cuatrimotos aún eran bastante visibles, incluso el lugar de donde las desenterramos para irnos. Pero la cabaña no estaba ahí. Había un área despejada donde se supone que la cabaña tuviera que estar, pero no había nada más que una capa fresca de nieve. Llegado a este punto, los oficiales parecían molestos y nos dijeron que solo les quitábamos el tiempo, que tuvimos que haber estado alucinando, o que bebimos demasiado de la cerveza casera de Peter. Todavía no tiene sentido para mí. Nunca le encontré una explicación. Peter y yo estábamos en una de nuestras excursiones a comienzos del otoño, cuando nos encontramos con un cazador en severo estado de pánico. Nos rogó para que ayudáramos a su amigo, quien había sido atacado por un oso más adelante en el camino. Se montó en mi cuatrimoto y manejamos hacia donde el ataque había ocurrido, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba hecho trizas, tenía el rostro removido, estaba destripado y sus extremidades dobladas en posiciones no naturales. Casi vomito al verlo. Decidimos que este oso era demasiado peligroso para ser dejado con vida, y agregándole el que estuviera merodeando tan cerca del pueblo, era una razón más para terminar con él. Comenzamos a buscar huellas o algún rastro para darnos idea de hacia dónde pudo haberse ido. El cazador solo estaba recargado sobre un árbol, en demasiado estado de shock como para reaccionar a lo que estaba pasando. Continuó describiendo a la criatura como un oso cuando le preguntamos de nuevo. Lo extraño fue que solo encontramos huellas de ciervo cerca de la escena. En contra de nuestro mejor juicio, comenzamos a rastrear al infeliz. Les juro que había un constante chorro de sudor frío que bajaba por mi espalda mientras cazábamos a este maldito animal. Honestamente hubiera preferido estar rastreando un oso en ese momento. Llegamos a un área poco despejada. Fue ahí donde encontramos un pedazo del rostro de aquel sujeto, y estaba colgado sobre un arbusto con espinas. Estábamos demasiado asustados llegado a este punto, pero decidimos seguir. Por fin logramos avistar al infeliz. Vagaba sin rumbo fijo en círculos, como si su equilibrio estuviera jodido. Esta vez fui yo quien le disparó. No le podía dejar toda la diversión a Peter. Le di en la cabeza. Muerte instantánea. Pedazos de piel aún le colgaban de las astas. Tuvimos que recoger las piezas individualmente, las colocamos en una bolsa plástica para que pudiéramos entregarlo con el resto del cuerpo. Casi vomitamos al hacerlo. Fue tan horrible. Nos regresamos con el cazador asustado para que pudiera dar su testimonio. ¿Por qué no nos dijiste que era un oso?, Peter le preguntó. Nunca nadie me hubiera creído, respondió el cazador. Si tan solo supieras, me dije a mí mismo. Una noche, Peter y yo nos encontrábamos pasando el rato en su departamento, bebiendo y compartiendo historias. Estábamos sentados en su pequeño balcón,
cuando recibimos una llamada de la estación de policía. Les habían llegado varios reportes de extraños avistamientos de un animal bastante grande merodeando por el área. Se presumía que era un oso. Los locales estaban bastante asustados. Por supuesto, cayó bajo nuestra jurisdicción. Decidimos que investigaríamos a la mañana siguiente. No queríamos estar detrás de una criatura desconocida, estando medio ebrios y a oscuras. Seguimos sentados por un par de minutos más, platicando, cuando de la nada un grito ensordecedor se escuchó de más allá de la línea de árboles. Nos quedamos callados por un momento. Carajo, eso fue muy ruidoso, dijo Peter. ¿De verdad?, le respondí de forma sarcástica. Decidimos investigar. Operación: dos rusos medios ebrios, listos para pelear. Comenzamos a deambular sin rumbo fijo, esporádicamente apuntando nuestras linternas y rifles en cualquier dirección. «Esto debe ser una maldita broma», gritó Peter. Encontró lo que parecían ser huellas de ciervo. «No me digas que esto es otro maldito ciervo». Sonaba enojado y asustado al mismo tiempo. De pronto escuchamos unos crujidos de ramas detrás de nosotros. Volteamos instantáneamente y apuntamos nuestros rifles en esa dirección. Dos ojos brillantes reflejaron la luz de nuestras linternas. Soltó un chillido espeluznante y comenzó su embestida. Le vaciamos nuestros cargadores al mismo tiempo de que nos cagábamos de miedo. Es un jabalí, un maldito jabalí. Pero era tan grande que creíamos que era un oso. Por lo menos no era un maldito ciervo, le dije a Peter. Peter soltó una pequeña risa nerviosa mientras sacudió la cabeza con asombro al mirar la bestia que yacía ante nosotros. Honestamente no sabíamos qué hacer con el animal. Era demasiado grande como para cargarlo y tampoco habíamos traído nuestras cuatrimotos. Así que decidimos dejarlo ahí, con la esperanza de que algunos lobos se lo comieran. La policía nos creyó esta vez. Algunos de estos jabalíes pueden llegar a ser enormes. Tuvieron suerte de que no los alcanzara, dijo el policía. Otra cosa de la cual preocuparnos. Genial.